Bienvenidos a un nuevo episodio de PIM Talks. Los niños y las niñas que practican deporte tienden a desarrollar una mejor salud mental. Esta es la conclusión a la que llega una investigación publicada en el año 2023 y que justifica esa mejora de la salud en la práctica deportiva mediante el estudio de los mecanismos neurobiológicos, psicosociales y comportamentales. De la psicología del deporte hablaremos hoy con Francesc Porta, psicólogo de la salud y el deporte, experto en la optimización del rendimiento personal, profesional y deportivo, combinando metodologías empresariales y deportivas con la psicología. Lleva a cabo entrenamientos para la atención plena y de la concentración. Y no solo eso, sino que también trabaja la gestión emocional, tratando la ansiedad y el estrés, así como la readaptación mental de lesiones. Tengo muchas ganas, Francesc, de poder aprender de ti y ver qué nos puedes aportar hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Aprenderemos todos, muy probablemente. Compartiremos muchas ideas, seguro. Gracias, Francesc. Dime, cuéntanos un poco sobre ese coach directivo deportivo que estás desarrollando. ¿Qué vinculación con el liderazgo hay? ¿Cómo se asocian esas partes? Mira, la verdad es que la psicología siempre ha sido mi pasión, pero la he podido poner en práctica en el mundo empresarial porque tuve una etapa importante en el mundo de la empresa, en el departamento de personas, y siempre lo he combinado con proyectos deportivos. Yo he competido en baloncesto, he competido en tenis, soy entrenador superior de baloncesto, y esto hace que al final intentes también, pues todo lo que has hecho con equipos deportivos también lo puedas hacer a nivel empresarial, ¿no? Para mí las variables son las mismas, sea el ámbito que sea. Por tanto, sí que tiene una relación muy grande, como comentabas ahora, pues esas variables de comportamiento, esas variables neuropsicológicas y de relación que existen tanto en el mundo empresarial como en el deportivo. Yo siempre digo que al final todo se reduce en un equipo, ¿no? Tanto en empresa como en el mundo de deporte, ¿no? Entonces, gestionar bien los equipos y tener unas variables que nos ayuden a optimizar rendimiento, pues es el tema que pues yo trabajo, y independientemente del ámbito lo intento mejorar día a día, ¿no? Entonces, quizás eso explica que hace poco, en el año 2018, un metaanálisis sobre la felicidad demostraba que precisamente a través de la práctica del ejercicio físico disminuía o en todo caso ayudaba a disminuir la posibilidad a sufrir depresión. Quizás tiene que ver, ¿no? Quizás hay una parte hormonal que lo explica, pero también seguramente es por ese aprendizaje de capacidad de autocontrol o de autorregulación emocional, ¿no? Quizás está por aquí también vinculado, ¿no? Seguro. Sin lugar a dudas, la práctica deportiva o de ejercicio, la actividad física, ayuda a poder regular no solo a nivel fisiológico, sino también a nivel cognitivo y a nivel mental o emocional, las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Al final, las personas que han practicado deporte y practican deporte tienen más recursos y más estrategias para hacer frente a situaciones complicadas. De hecho, en el mundo de la empresa hablamos mucho del liderazgo saludable, es decir, el intentar equilibrar diferentes variables que ayudan a que cuando estás trabajando a un nivel de estrés alto o un nivel de presión alto, tú puedas regular todo lo que es las variables fisiológicas y mentales, ¿no? O psicológicas. Es evidente que los niños pequeños, parte de su desarrollo está en la actividad física, en ese desarrollo motriz y ese desarrollo a nivel mental, y es más, el poder estresar las dos al unísono también hace que podamos trabajarlas de una manera más al límite para poder también desarrollar recursos, ¿no? Y estrategias. Ahora estaba pensando, bueno, yo soy una persona bastante competitiva, la verdad. Y admito que me pasa mucho que cuando estoy haciendo deporte siento como
como que quiero luchar, o sea, como que quiero ganar, ¿no? Me cuesta un poco el perder. Cuando siento que estoy perdiendo ya dejo de esforzarme, ¿no? De alguna forma. Supongo que es porque se me mezcla ahí la rabia o quizás la sensación de injusticia, no lo sé, ¿eh? Deben haber cosas. Pero sí que es verdad que como que aflojo, ¿no? Cuando voy a perder ya como lo dejo estar, como para no enfrentarme quizá a la pérdida, no lo sé muy bien, ¿eh? Esto sucede, ¿no? El seguir jugando a pesar de la frustración de que sabes que vas a perder o que estás perdiendo, ¿cómo se puede manejar esa frustración, ese tipo de situaciones? Del fundamento a la frustración se genera mucho en el deporte y, como bien decías, cuando eres un deportista novel o semi-amateur o amateur y empiezas con la práctica deportiva, pues te frustras. Es lo lógico. Es normal que las cosas las primeras veces que lo hacemos no nos salgan bien. Y esa capacidad de superar esa frustración es una capacidad que puedes desarrollar en el mundo del deporte, pero también en el mundo empresarial o escolar, te diría. Pero es importante lo que acabas de comentar, porque normalmente hacemos deporte, los que somos muy competitivos, yo también lo he sido, siempre nos focalizamos en lo que tenemos que conseguir en lugar de lo que tenemos que hacer. El psicólogo deportivo lo que hacemos es trabajar al contrario. Trabajamos con muchos objetivos de realización, con muchos objetivos de qué cosas tengo que hacer. Sé que eso me va a comportar unos resultados, pero si yo mi atención y mi energía la centro en lo que tengo que conseguir, empieza a temblar. Es cuando el deportista empieza a ponerse nervioso, a temblar, porque no estoy centrado en lo que tengo que hacer o en lo que sé hacer, sino que estoy centrado en lo que tengo que conseguir, ¿no? Nos anticipamos, ¿no? Y eso hace que el deportista no pueda disfrutar del deporte, no pueda disfrutar de la competición. De hecho, yo te voy a decir que en el 80% de los casos que yo trabajo con deportistas, y mi tesis es de ansiedad precompetitiva. Es decir, ¿por qué escogí la ansiedad precompetitiva? Porque creo que es la razón de por qué el niño se frustra, deja de hacer deporte, o cuando deportistas, como has dicho tú, tiran la toalla, ¿no? No hay ningún deportista que gane siempre. Y el deportista que acaba ganando y acaba teniendo el nivel que tenga que tener, a su nivel, no estoy refiriéndome solo al alto rendimiento, sino al nivel que pueda tener ese deportista, según sus capacidades, pues el llegar a ese nivel se lo va a permitir el tolerar el error. Si no lo tolera, no llegará a su nivel. Y eso es una de las primeras cosas que se trabajan con el deportista, el que sepa marcarse esos objetivos de realización y estar con una atención y concentración en aquello que tengo que hacer y no que tengo que conseguir. Wow, esto es súper interesante. Yo toco el piano también y segura estoy que habrán oyentes que también tocan algún instrumento. La verdad que en la carrera de música pasa mucho, por lo menos, no sé ahora cuando enseñan música a día de hoy, pero la competitividad la hemos sentido mucho en las entrañas, sobre todo cuando vas a concursos o cuando tienes que competir, ¿no? Y con el piano es un instrumento, la verdad, bastante perfeccionista, ¿no? Cada nota que tienes que tocar, cada paso. Y esto me recuerda mucho también al deporte. En realidad, para mí, siempre tocar un instrumento ha sido como un deporte de élite. Es más o menos lo mismo, ¿no? Y estaba pensando, relacionado con esa parte de miedo escénico, ¿no? También el juicio de los demás. Algo que a mí sí me sucedió mucho, aunque no tenía gran miedo escénico, pero lo pongo de ejemplo para otros oyentes que les pasara algo parecido o gente que pasara miedo escénico, ¿eh? A mí lo que me pasaba mucho era que pensaba mucho en lo que los otros estaban pensando sobre mí, ¿no? O sea, el juicio, que pienso, por ejemplo, que en los deportes tipo tenis o deportes individuales debe suceder también, ¿no? Esa mirada, o por ejemplo, personajes que son importantes como Messi, no sé, bueno, Messi lo debe tener ya muy superado, pero personajes que son importantes también en el ámbito de deporte de grupo o individuales, creo que la mirada del público tiene un poder importante. Entonces, de hecho, una investigación que vi mientras, releía un poco sobre psicología del deporte, mostraba que los fans de un club, de un deporte, llegan a reírse más o incluso, sí, a reírse o a ser más intensos con los errores del equipo contrario que incluso con los éxitos del propio, como si disfrutaran más de ver equivocarse el otro. Entonces nos fijamos mucho con el error. Y a mí misma me ha pasado, escuchando músicos, me ha pasado que yo misma me daba cuenta que como que esperaba el error, ¿no? Entonces no disfrutaba ni de la escucha de los demás, ni de la propia escucha.
Entonces, Efectivamente, la ansiedad precompetitiva está en a la hora de tener que afrontar cualquier actividad que te estrese o cognitiva o fisiológicamente o las dos, ¿no? Tienes esa pequeña, lo que le llaman el estrés positivo y el estrés negativo, ¿no? Es decir, el tener esa activación, los psicólogos deportivos trabajamos muchísimo el nivel de activación, el que ese profesional antes de hacer pues una audición o antes de salir a la pista o a la cancha o al terreno de juego pueda encontrar un nivel óptimo de activación. Eso es primordial, porque si estoy muy nervioso o estoy muy activada, pues no seré preciso y en el error, entrar en el bucle del error. Y si estoy pues muy tranquila o demasiado tranquila, pues lógicamente pues no estoy preparada para ejecutar motrizmente pues ese movimiento técnico, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es que el deportista o el profesional encuentre un nivel de activación óptimo a lo que tenga que hacer, independientemente de lo que tengas que hacer. Y esto en la vida nos pasa. Yo lo he trabajado con directivos, es decir, antes de una reunión importante yo tengo que tener un nivel de activación óptimo. Yo no puedo entrar a una reunión pues súper nervioso, estresado, ¿no? Es normal. Debes prepararte antes. Esto en el deporte es exactamente lo mismo, es decir, el deportista debe encontrar su nivel óptimo de activación y a partir de ahí empezará a focalizarse en aquellos estímulos que le dan rendimiento y desfocalizar, que eso es muy difícil, en aquellos estímulos que sé que no me van a dar rendimiento. Y ahí está un poco el claro. mental, cuando hablamos de fortaleza mental, preparar mentalmente un partido, etcétera, está más en la precompetición y en la postcompetición que realmente en la competición en sí, porque en la competición en sí sé que voy a hacer aquello que tengo automatizado y que tengo dominado. Pero en cambio, antes y después es donde cometemos los errores, ¿eh? Igual que en la postcompetición, el evaluarme, lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Estoy tocando el piano y estoy esperando el error. Lo que debemos hacer es estar concentrados en tocar el piano y en hacerlo lo mejor posible. Luego, si tengo un error, cuando lo vuelva a escuchar en la postcompetición, ya miraré de, lógicamente, identificarlo e intentar mejorarlo. Pero eso tiene que ser cuando acabes, no durante. Muchas veces el deportista o el profesional se está evaluando durante. Y ahí es donde Sí. cometemos errores, porque ahí es donde pueden haber bloqueos, donde ya me pongo nerviosa porque sé que acabo de cometer un error, etcétera, ¿no? O sea, que lo que estás comentando es muy interesante. Últimamente también he trabajado con alguna persona algún cantante, algún músico que ha pedido esto, una ayuda en todo lo que es cómo afrontar esta situación. Por lo tanto, que no es tan raro, ¿eh? Está, Joana, que es muy común. Sí, sí, y yo creo que también es como un poco no sé por qué, ¿no? Pero hay como unas creencias irracionales cuando estás en ese punto, ¿no? De pensar que los demás te van a pensar lo peor de ti, ¿no? Que quizá no hace falta llegar a ese punto, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, Francesc, porque comentas como dos cosas, ¿no? Que uno puede hacer. Una es, o sea, ser consciente de qué nivel de estrés entra en esa reunión o en ese partido o hacer un concierto, que estamos hablando un poco de lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, ver qué punto, ¿no? de tensión estoy yo e intentar buscar ese punto óptimo. Y luego el otro que me ha encantado es pensar en cómo realizo el proceso y hacer como pequeños objetivos. Que eso en Correcto. Realidad realidad es una técnica para trabajar el estrés, es que es así, sí, sí. totalmente. ¿Y cómo lo puede hacer la persona? Ahora me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo puede hacer la persona que está a punto de entrar en esa reunión, está a punto de entrar en ese partido y todo el mundo va a aplaudir y él tiene que dar lo mejor? ¿Cómo lo puede hacer para bajar ese estrés y que sea ese estrés positivo, ¿no? Del que estábamos hablando? ¿Cómo lo puede hacer Mira, hay en muchas ese técnicas. momento, ¿no? Sí, hay muchas técnicas. Lo primero es lo has dicho tú un poco, ¿eh? El ser consciente, el parar, el tomarse un tiempo antes de realizar la acción que tenga que realizar. Y más si es una acción que me estresa o que me va a llevar a un nivel de nervios o de activación importante. Entonces yo tengo primero que conocerme. Hay personas y hay deportistas que necesitan un nivel de activación bastante alto. Vale, perfecto, pues vamos a buscar ese nivel. Hay deportistas, en cambio, que su nivel de activación lo que necesitan es bajarlo, porque necesitan jugar más tranquilos. Por eso es importante el trabajar
cómo subir y bajar tu nivel de activación y buscar el óptimo a la tarea que tengas que hacer. No es lo mismo hacer una maratón, mi nivel de activación va a ser más bajo que si tengo que hacer los 100 metros lisos, ¿vale? Entonces voy a tener que adaptar eso. Pero hay muchas técnicas. Yo utilizo muchísimo la respiración abdominal, es una de las técnicas que se utiliza más. Hay personas que le va muy bien. Hay técnicas de relajación como la técnica de relajación progresiva de Jacobson, que también va muy bien para intentar subir o bajar tu nivel de activación. Hay también autoinstrucciones o autoverbalizaciones que te pueden hacer también subir o bajar, porque cuando hablamos de nivel de Te iba a activación... preguntar de eso ahora, ¿qué nos podemos decir? Claro, porque siempre pensamos en el nivel fisiológico, ¿no? Pero también el mental tienes que controlar. Entonces, a través de estas técnicas, sobre todo es dedicar un tiempo, ser consciente de cómo estoy, cómo necesito estar, y a partir de ahí, cuando lo encuentro, focalizarme en aquello que tengo que hacer y que sé hacer, porque ya lo he hecho, porque pasa mucho. Hago el ensayo, hago el entreno, me sale súper bien. Pero en cambio en competición no. ¿Por qué? Porque no dedico ese tiempo a desfocalizar también aquellos estímulos que sé que en competición me voy a encontrar. El público, las cámaras, la gente, el rival, mi entrenador, etc, etc, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo que desfocalizar para focalizar en aquello que yo sé hacer, ¿no? Pues yo te diría que este tipo de técnicas va muy bien. La visualización también va muy bien. En un momento determinado, visualizarte haciendo esa acción por ejemplo, con una visualización de un éxito pasado, nos puede ayudar muchísimo a encontrar ese nivel de tranquilidad. Entonces, tenemos que dedicar ese tiempo en la precompetición. No podemos entrar de golpe, ¿eh? Yo te diría que es la base, ¿no? También se me ocurre que quizá podríamos incluso, ahora estaba pensando ya postpartido, ¿no? ¿Cómo lo has dicho antes? Has Sí, dicho postcompetición. poscompetición, eso mejor. Estaba pensando que en la poscompetición quizá también podríamos como felicitarnos a nosotros mismos o celebrar que hemos podido como tener ese autocontrol, ¿no? Por supuesto, en niños También. pequeños lo No, primero no solo que ha salido bien, no No, solo que no, ha no, salido no. bien, sino decir, mira, ha salido como ha salido, pero he estado correcta a Seguro que nivel hay de más. estrés. ¿No? Una de las cosas que yo trabajo muchísimo con los padres es dejar al niño que después de competición tenga su espacio. No ir a decirle, esto lo has hecho muy bien, esto mal, esto no sé qué. No, dejarle un espacio. ¿Por qué ese espacio? Porque lo que necesitamos es precisamente lo que estás diciendo, que el niño aprenda a autoevaluarse, a tener autonomía propia para poder decir, estas cosas las he sentido bien, aquí he disfrutado y aquí no. ¿Por qué no he disfrutado? ¿Qué me ha faltado? Esto, desde bien pequeñitos, lo hacemos con semáforos, por ejemplo. Acaba el partido y hace un semáforo, ¿no? ¿Cómo has estado? Verde, amarillo, rojo. Y que el propio niño sepa autoevaluar. Si no, ¿qué pasa? Que va a buscar la evaluación del padre. En función de lo que dice el padre, estoy contento. Ostras. Padre, madre, estoy contento o no estoy contento. Y esto es un error, porque lo que estamos haciendo es no fomentarle esta autonomía. Por lo tanto, en la postcompetición, lo que fomentamos muchísimo es que la persona o el deportista se autoevalúe. En positivo y negativo, ¿qué cosas me han salido bien y qué cosas tengo que mejorar? Es ahí cuando te tienes que autoevaluar, no durante la competición. Eso es un muy buen apunte para padres, ¿eh? Eso es grande porque es darle a ese niño o a esa niña, ¿no? la autonomía de poder reflexionar sobre su propia práctica, sobre cómo se ha sentido, sin sentirse juzgada porque no se lo está diciendo otra persona, ¿no? Entonces, eso también le ayuda a no, o incluso a no juzgarse a sí misma en forma negativa o incluso que lo bueno sea lo que me dicen mis padres solo, que quizá, ¿no? Esa autonomía le va a ayudar para Claro. más adelante, sí, sí. Tú me decías antes con las notas, solo me fijo en las que he hecho mal, bueno, y las que has hecho bien, porque son muchas Que más. son más. Exacto, Claro, sí, sí, ¿qué sí. pasa? Cierto, cierto, sí, sí. Creo que es un poco un tema cultural, también, de perfeccionismo social, de buscar el éxito empresarial. Yo creo que también va un poco por ahí, ¿cierto? Debe Sí, haber entendemos también. muy mal y culturalmente tenemos muy mal, eso es una creencia que nos limita muchísimo, lo que entendemos por éxito y fracaso. No, la concepción del éxito y lo que comporta el éxito, lo que comporta un fracaso, no lo trabajamos bien. Es decir, nos sentimos muy fracasados cuando las cosas no nos salen bien y eso es el proceso que todo el mundo ha de pagar para llegar a un aprendizaje óptimo. Por lo tanto, cuando nosotros seguimos percibiendo el perder como fracasar,
estamos alimentando auténticos fracasados, en lugar de estar alimentando auténticos deportistas. Tenemos que fomentar mucho más el proceso, es decir, el entender de que cuando un deportista pierde, está aprendiendo y no está, pues, no es un fracasado, ¿no? Imagínate la cantidad de fracasados que tendríamos en el mundo, porque solo gana uno. Todos los demás no Claro. son personas que están en ese proceso y cada uno tiene su nivel y cada uno tiene su nivel y sus capacidades propias. Por lo tanto, hay que fomentar mucho más el mirarse a sí mismo y el competir con uno mismo en lugar que competir con los demás. Porque yo siempre digo que hay la línea del tiempo. Siempre va a haber alguien mejor que tú en un momento determinado. Entonces, esa línea del tiempo también hay que tenerla muy presente. Y Francesc, ¿te has encontrado casos en los que por esa dificultad de mantener un estrés positivo o de autorregulación emocional, y quizá incluso ahora que lo estamos poniendo ya en la mesa, ¿no? Esa falta de conversación individual propia post-competición, busquen, voy a decirlo de esta forma, busquen amparo en el uso de sustancias o en el consumo? ¿Eso Sí. sucede? Sí, sí, sucede y es una lástima porque al final lo que no podemos trabajar o no podemos autorregular con nosotros mismos lo vamos a buscar en una sustancia y eso es una lástima, lo digo porque se engañan a ellos y están engañando a los demás, es decir, es un doble engaño. Y sí que es verdad que hay deportistas que luego te reconocen el pues, haber consumido sustancias prohibidas para poder controlar esos nervios o poder controlar ese estrés. Entonces, es suficientemente importante, yo creo que el trabajo que se hace en las etapas formativas para que los niños entiendan que perder no ser un frustrado, ¿no? Y que puedan tolerar pues el error, que gestionen bien el error, que gestionen bien la frustración y que entiendan que esto es un proceso, que hasta los mejores deportistas del mundo pierden más que ganan. O sea, los número uno del mundo pierden más que ganan. Por tanto, son reflexiones que creo que son muy importantes de hacer a los niños deportistas, a los jóvenes deportistas, y hay que recordárselo a algunos deportistas de alto rendimiento. Pues fíjate, ahora hay una parte, ¿no? También interesante, yo creo, para esta conversación que estamos teniendo, Francesc, que es el tema de la personalidad o de diferencias individuales o de rasgos que se pueden vincular con esas personas que son altamente competitivas, ¿no? Hay un estudio del año 2018 que comentaba que, pongo ese inciso, ¿vale? Voy a poner un inciso, pero luego me gustaría, Francesc, que tú con tu experiencia me digas un poco cuáles son un poco cómo son esas personalidades, ¿no? Pero sí que hay un puntito que quiero añadir porque me parece súper interesante y es que en un estudio publicado en el año 2018 se dieron cuenta que los deportistas individuales tenían una apertura a la experiencia, que quiere decir como más abiertos a nuevas experiencias, para decirlo así, que eran más altas que en los deportes de equipo. O sea, las personas que compiten en deportes individuales estaban como más abiertos a la experiencia de la vida, a nuevas posibilidades, experiencias, que aquellos que practican el deporte grupal. Entonces, yo leyendo esto pensaba, ¿será porque en grupo hay como unas reglas que tienen que seguir todos? No sé, ¿no? Si tiene que ver con esas reglas grupales que quizá les retienen de ir por libre, porque de hecho ahora estoy pensando también que yo he visto mientras se juega en grupo cómo se riñe cuando uno va por libre, que es como, ¿qué haces? ¿Qué haces? No es lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, no sé si quizás tiene algo que ver con eso. Y luego, si nos pudieras hablar un poco de personalidad. Sí, mira, lo que acabas de definir muy bien. Yo quiero ver ese estudio, porque acabas de definir muy Hecho. bien lo que es el efecto Rigelmann. No sé si lo conoces. Es el Pues no. efecto porque es la explicación por qué los deportistas individuales asumen más la responsabilidad. Lo que estás diciendo es que los deportes individuales o los deportistas individuales asumen más responsabilidad. ¿Por qué? Porque en grupo
la responsabilidad se diluye. ¿Sí? El efecto Rijkerman es aquel que nos dice que, por ejemplo, lo explica muy bien con el juego de la cuerda, ¿no? Que pones estiran dos equipos, uno en la derecha y otro en la izquierda, y a ver quién estira más fuerte, ¿no? Cuando en un grupo empiezas a quitar gente, el primer efecto que hay es que estiran más fuerte. Y entonces la pregunta es, oye, ¿y por qué no has estirado fuerte desde el principio? Porque como he visto en minoría, asumo más responsabilidad y estiro más fuerte. Eso es el efecto Rijkerman. Es decir, en grupo diluimos la responsabilidad. Es la explicación de por qué muchas veces un equipo de fútbol, por ejemplo, juega mejor con 10 que con 11. Porque claro, son uno menos. Y entonces, ostras, tengo que correr más, tengo que hacer un sobreesfuerzo. Y entonces parece que todo el mundo dé un poquito más. Entonces el estudio que decías, yo creo que viene por aquí, que tiene un efecto Rijkerman, ¿no? Y después, a nivel de personalidades, es evidente que una de las cosas que cuando hablo de liderazgo y ayudo a entrenadores a liderar equipos y a gestionar equipos, hay una de las primeras cosas que trabajo con ellos es conocer a tu equipo, conocer a los miembros de tu equipo en función de qué le motiva a cada jugador, qué factores motivacionales tiene cada jugador. Esa información es muy importante para que el entrenador lo pueda gestionar. Si tú no sabes lo que le motiva a cada jugador, es muy difícil darle un buen feedback, hacerle unos buenos objetivos, darle una buena comunicación entre ellos, conseguir una cohesión. Es muy complicado cuando yo no conozco lo que le está motivando individualmente, ¿no? Al final, la motivación colectiva tiene dos vertientes. Una es subir esa motivación colectiva, pero la segunda es que no disminuya esa motivación. Y la manera de no disminuir es el hecho de, como bien decías tú, conocer muy bien el perfil, la personalidad, qué le gusta, qué no le gusta, qué está buscando, qué patrones conductuales tiene y cómo le podemos ayudar a que esos se alineen, ¿no? Tengan una alineación con el grupo. Pienso que es, vamos, fundamental. Lo primero que ha de hacer una persona que quiere liderar un equipo es conocer a su equipo y conocer qué patrones conductuales tienen. Qué interesante. Mira, mientras estabas explicándonos esta parte, he buscado el título del artículo. Del efecto, ¿no? Sí, porque digo, por si hay alguien que está escuchando que también le interese, ¿no? Lo que me he dado cuenta que el título es muy largo y es en inglés, así que perdonadme si no lo pronuncio adecuadamente. Se llama Associations Between Personality, Sports Participation and Athletic Success, a Comparison of Big Five, que es una teoría de la personalidad, in Sporting and Sporting Adults. Y es de Patricia Steca. Y otros autores del año 2018. Así, si alguien también está interesado, a mí me parece algo muy interesante. Sí, de hecho, ahora me he acordado que del mismo artículo también hablaba, comentaba, en relación a esto de la personalidad, comentaba que también parece ser que los deportistas, de forma general, ya de élite, me refiero, tienden a tener la amabilidad, que es un tipo una parte de los Big Five, ahora no me sale, un rasgo de personalidad. Sí, un rasgo de personalidad. Sí, que se llama amability, que es os voy a decir, pues como las habilidades comunicativas que uno tiene hacia los demás, tiene que ver también con la empatía, ¿no? Pues ese rasgo lo tienen más alto que la población general. También son más detallistas. Y luego otro elemento interesante aquí era el tema de los principios éticos y morales, porque resulta que o sea, que como que tienen muy claros sus principios éticos y sus principios morales y acostumbran a ser bastante perfeccionistas. Entonces, te iba a preguntar ahora qué de sobre eso, ¿no? Porque sí, ¿no? Yo la mayoría de deportistas con los que trabajo tienen unos rasgos de personalidad que son muy comunes, Son personas muy dominantes, orientados al resultado, orientados al logro, personas muy perfeccionistas, muy autoexigentes. Tienen esa... debe tener... Y cuando en algún estudio que también he leído tienen esa no tanto la ética como moral de vida, pero sí lo que ellos creen es sagrado, ¿no? El seguir un patrón, el buscar la flecha, ¿no?
Y eso es muy bueno, pero también, como todo, como todas las monedas tiene doble cara, también muchas veces eso les lleva a ser tan autoexigentes que no se permiten el poder estar tristes o el poder expresar emociones o el poder ser vulnerables, no lo soportan. Y Claro, por eso hay que ayudarles en esos rasgos. estaba pensando que quizá por eso, por lo que estás comentando tú ahora, es por aquello que a mí me sucede y que supongo que les pasa a muchos, que cuando veo que ya voy a perder, ya me dejo ir. Es como, Claro. bueno, pues no, antes de perder lo dejo estar, ¿no? Es como que no me gusta esa frustración, esa sensación de pérdida y prefiero abandonar, ¿no? Es curioso esto, ¿eh? Quizá Muy pasa curioso. también con el juego de mesa. Pasa con todas las personas que vemos que no quieren ni perder al parchís, ¿no? Que dices, bueno, yo he sido una persona que ahora me has hecho que cuando competía y cuando he sido muy competitivo siempre. Vengo del mundo del deporte y he sido muy competitivo, pero he tenido la suerte de rodearme de personas que me han hecho ver esto, ¿no? Me han hecho ver el doble de que no hay nada negro ni blanco, sino que hay escalas de grises y que has de jugar bien con las escalas de grises, ¿no? El otro día en la presentación de Ricky Rubio, que ha vuelto a jugar ahora baloncesto, él decía esta frase: estoy aprendiendo a pintar en escala de grises. Y eso es una frase que me quedó mucho, me encantó y es una realidad, ¿no? Que el deportista entienda que no todo es blanco, todo es negro. Claro, claro, sí, sí, sí. Ahora estaba imaginándome, ¿no? Que además de quizás consultas vinculadas a ese estrés, a cómo manejar esa frustración, yo me imagino que esto es lo más habitual, ¿no? Las consultas. Sí, de hecho lo Sí, que ¿no? te decía de la ansiedad precompetitiva, yo diría que es, bueno, ya te decía, el 70-80% de las consultas aquí en Soma donde trabajo es realmente la demanda más habitual, ¿no? ¿Cómo puedo tener una vida más equilibrada? Al final es buscar ese equilibrio. Y ya para ir finalizando, Francés, me queda una pregunta que creo que también, incluso yo creo que esta pregunta la van a tener los acompañantes de los deportistas, es decir, sus parejas, sus hijos, sus padres, sus madres, porque creo, no lo sé muy bien, creo que quizá puede ser un poco complicado separar la vida personal del deporte, es decir, puede ser que haya una obsesión con el deporte y que no consigan en un momento separarlo. Pongo un ejemplo. Bueno, pues la familia va a comer o va a cenar y la persona deportista está constantemente con el móvil o celular, mirando, siguiendo partidos, observando y que haya, ¿no? Un conflicto familiar o de pareja o de hijo, padre-hijo o madre-hija. Yo diría que es Eso, muy común, muy común. El deporte a ciertos niveles llega a un nivel de obsesión muy alto. Y si me preguntas, pues bueno, eso no es sano, lógicamente. Y hay que ayudar a esa persona a que encuentre diferentes facetas en su vida, porque no solo va a poder ser feliz con el deporte, tiene que equilibrar, ¿no? Y equilibrar significa pues que también tenga en cuenta su entorno, que también se relacione con su entorno, que también con su familia pueda tener esos espacios, que también a nivel personal, y esto es importante, a nivel personal tenga sus espacios, es decir, cada vez más yo trabajo yoga, meditación, mindfulness con deportistas de élite porque necesitan su espacio, necesitan saber quién son. Piensa que se mezcla muchísimo lo que es el deportista con la persona y ahí llega un momento que no saben quién son. ¿Por qué? Porque ellos son el que se ven por la tele, no encuentran su propia identidad. Y eso es duro, muy duro, porque al final cuando sales de entrenar o cuando sales de jugar a ciertos niveles, tú no puedes volver a tu vida, a tu vida más privada. Sigues siendo esa persona o ese futbolista o ese deportista que todo el mundo conoce y que te tienes que comportar sobre los patrones que piensa la gente que te tienes que comportar y no sobre los que tú crees. Es decir, uno de los problemas más importantes en deportistas de cierto nivel, que necesitan equilibrar sus facetas, equilibrar sobre todo su tiempo. De hecho, una de las cosas que yo siempre recomiendo a los deportistas es
que después, a ciertos niveles ya, pero también a niveles más también semi-amateur, que si tienen partido importante, que si tienen competiciones importantes o entrenos duros, etcétera, durante el día hagan otras cosas, desconecten. Porque si no hay una carga psicológica que cuando llegan al entreno pueden llegar hasta agotados psicológicamente. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, no lo explica así tan claramente o desde el término más psicológico como lo hago yo, pero por ejemplo en la Alexia en el reportaje que le hicieron volviendo de la lesión, no sé si está en Netflix, ahora no sé qué plataforma está, pero hicieron ya participó en un reportaje y ya lo decía, ¿no? Que se había dado cuenta lo que era el deportista profesional, que como las mujeres nunca habían tenido la oportunidad de ser profesionales, que una vez ahora ella es profesional se da cuenta de lo que comporta, ¿no? Y entonces se ven las imágenes de que se levanta por la mañana, tiene un desayuno aquí, tiene una entrevista allí, tiene un reportaje allí, tiene que hacer fotos, tal. Todo un día súper lleno de cosas, ¿sí? Y luego iba al entreno. Claro, eso es muy difícil de gestionar, ¿no? El deportista profesional tiene que encontrar descargar psicológicamente, porque si no, es verdad, llegas a agotarte, como le ha pasado a un Ricky del básquet, le ha pasado a otros deportistas de la talla mundial como Simone Biles o otros como ahora también han salido Iniesta o otras grandes deportistas que a un momento determinado, oye, se agotan, ¿eh? Y se agotan porque no tienen su espacio, no han podido equilibrar su vida profesional con la vida privada o personal. A los directivos les pasa lo mismo. Claro, es que ahora estaba pensando, es que claro, no había pensado también en esa parte de rol de famoso, ¿no? Porque aquí estamos hablando como varios roles o varias máscaras. Pues claro, es que es la familia, es el deporte, que además exige un trabajo muy fuerte, muy duro, pero es que además, físico y psicológicamente hablando, pero es que además hay toda esa parte de entrevistas, de ahora vas a la tele, de ahora vas aquí, ahora te ven por la calle, no sé qué. Entonces, claro, realmente tienen que hacer como un trabajo muy de autocontrol y de emocional, pero también de saber separar cada vez quién soy e integrarlos todos en uno, ¿no? Pero también estoy pensando una cosa, también yo creo, que mucha responsabilidad, como siempre, no la tiene él, sino que la tiene también la forma en que abusamos, ¿no? De su capacidad, de su profesionalidad, ¿no? O sea, muchas veces tiene que ser hoy esta reunión. En el caso de ahora está pensando en tú lo has dicho, Sí, un en el profesional, un ámbito del directivo. liderazgo. Exacto, un directivo que no me salía, ¿no? O sea, hoy hay esta reunión y es esta reunión y es ahora porque tiene que ser así y de igual forma todo el resto, más los problemas que tiene que resolver, más su vida privada. Y en el ámbito del deporte pasa un poco lo mismo, ¿no? Decir, bueno, es que tengo esta entrevista y tampoco debe ser fácil decir que no a esa entrevista, ¿no? Porque eso luego hay Claro, como sí. un castigo o algo vinculado. Entonces, es Claro, que, son claro, contratos también hay una a nivel presión. claro, son de marcas Claro. y sus derechos de imagen, etcétera. O sea, también forma parte del deporte profesional. Por lo tanto, el que los límites al final los tenemos que poner los propios profesionales. Porque al final, esto es un negocio en muchas escalas del deporte. Cuando hablamos de deporte profesional es un negocio y dentro del negocio tienes que poner tus propios límites, porque el negocio no lo va a poner el límite. Contra más gano mejor, contra más exploto tu imagen mejor, contra más mejor. Y ahí es donde tenemos que ayudar al deportista a que eso ni lo que lo pueda gestionar él y que tampoco lo extrapole también a la pista o a la cancha de más. No, o sea, debemos tener esos límites. Yo creo que ahora se trabaja muy bien en el deporte profesional, los equipos multidisciplinares que trabajan muy bien la sobrecarga, el descanso, cuidan mucho más al deportista que antes, pues, porque sabemos que esto afecta al rendimiento al 100%, es decir, hace que no solo psicológicamente, sino a nivel físico
y de entorno puede afectar muchísimo al rendimiento de un deportista. Hay muchas variables que influyen, pero si tuviéramos que englobarlas, serían estas, serían las que acabamos de comentar, que se encuentre un equilibrio entre... Es tan importante el entrenar como el descanso. Y muchas veces eso... Bueno, hay profesionales, entrenadores que ya salen a decirlo, oye, no podemos seguir así, ¿no? No podemos hacer 4 o 5 partidos a la semana. Estamos destrozando físicamente y mentalmente a estos deportistas. Lo estamos destrozando. Es decir, empezamos a tener más conciencia de que el bienestar y el deporte es posible, pero tenemos que poner límites. Me gusta mucho esta última frase, Francesc, o esta reflexión última que nos has dado. Y quisiera también un poco pues finalizar esta conversación con estas palabras. Ahora, eso sí, Francesc, no quisiera que nos vayáramos sin pedirte lo mismo que pedimos pues a todos nuestros invitados. Pedimos siempre 3 cositas. Venga. Una es si sabes de otra persona, otro profesional que tú consideres que podríamos invitar al podcast para ser entrevistado. Puede ser de tu ámbito o de otro ámbito que quieras, ¿eh? De mi ámbito me salen 3 nombres a la cabeza o 2, 2, 3 nombres que, bueno, 2 han sido mis maestros y que creo que han publicado libros y os los recomiendo porque tienen una capacidad increíble de explicar lo que es estos aspectos o estas variables psicológicas en el mundo del deporte. Uno es Buceta, Somaya Buceta, que es su libro de psicología de alto rendimiento es espectacular, es uno de los mejores libros de psicología que he podido leer. Luego está Pep Marí, que es una persona que ha estado trabajando en el CAR y que divulga también muy bien la psicología del deporte. Y te diría que también para poner una psicóloga que también forman parte de mi entorno, pues Mar Rubira, que ha sido exprofesional jugadora de baloncesto y que también es una crack en todo lo que estamos comentando hoy. Pues muchas gracias, Francesc, las vamos a tener en cuenta. Y luego también la siguiente pregunta es un libro, que nos aconsejes un libro. No sé si quizás ya, ¿no? Lo damos por bueno, ¿no? Es de Buceta, sí, lo damos por bueno, ¿cierto? Psicología de alto rendimiento. Aquellas personas que me estén escuchando, que se quieran dedicar a la psicología del deporte, que sean psicólogos deportivos o que quieran ampliar ciertos conceptos que hemos conversado hoy tú y yo, pues este es un libro que creo que les puede ayudar mucho. A poner orden también. Perfecto. Y para finalizar un poco con una pequeña reflexión, nos encantaría, Francesc, que fueras tú quien nos aportaras una última frase, ¿no? Final, en ese sentido, ¿no? Para concluir desde la reflexión, desde el autoconocimiento, desde la autoconciencia, intentar, ¿no? Como que las personas, aprovechando todo lo que nos hemos comentado en este podcast, pues a ver si podemos ayudar a reflexionar un poquito para concluir. Yo, así, con las cosas que hemos comentado, Joana, yo creo que la base de cualquier profesional, ya sea un profesional deportivo o una persona que esté buscando pues tener mucho más rendimiento, yo la mejor frase o la mejor consejo o lo que puedo compartir con ellos sería el que entraran en un proceso siempre de mejora continua, a nivel profesional y a nivel personal. Al final, las personas que quieren mejorar como líderes o que quieren mejorar como deportistas deben mejorar primero como personas y luego seguro que tendrán muchas más habilidades, estrategias, técnicas para poder mejorar como profesionales. Es decir, el poder, el no quedarnos en lo que ya sabemos, en lo que ya hacemos, sino que lo que decías tú, la apertura, ¿no? Apertura de conocer cosas nuevas, probar cosas nuevas. Y estar siempre en esa inquietud de aprendizaje, pienso que en el entorno que estamos viviendo actualmente es fundamental. Por lo tanto, animo a todos los que nos están escuchando a que encuentren su propio método de mejora, equilibrando todas estas facetas y estos conceptos que hemos dicho hoy, pero sobre todo esto, en entrar en un proceso de no parar de aprender, ¿no? Pues con esta innovación creativa de buscarse, ¿no? Uno mismo y mejorarse, cerramos aquí este podcast. Muchas gracias, Francesc, por todo lo que nos has contado y lo que hemos conversado. La verdad ha sido increíble. Y Muchas a vosotros,
Sí, Frances, la verdad es que me ha encantado, ¿eh? O sea, yo he aprendido muchísimo con este podcast. Y me lo llevo para mí misma, ¿eh? O sea, yo creo que cada uno de los que hemos escuchado esto, aunque no seamos deportistas, creo que es crecer, ¿no? Al final, al cabo, esta frase última que has comentado, por ejemplo. Muchas Así que muchas gracias. gracias. Que divulguéis así la psicología, es un placer. Pues muchísimas gracias y gracias también, querido público, para estar con nosotros otra vez más con este podcast y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias a todos. Chao.